Hola, soy Titi Y yo, Matías, y juntos hacemos Espacio Podcast. un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Qué felicidad, por fin podemos grabar este programa. Tenemos aquí a la Titi con nosotros. ¿Cómo estás, Titi? Bien, ¿y tú? Bien, gracias al Señor, qué bueno tenerte. Estamos en vivo y en directo con la Titi. ¿Estamos juntas? Eso, porque ustedes igual nos van a escuchar grabados. Y tenemos un invitado especial, un amigo personal, un maestro. Me leo casi todos sus libros. ¿Cuántos son? Bueno, ahí le voy a preguntar. Bienvenido, el doctor, teólogo y escritor Héctor Urrutia. Un aplauso para él. ¿Cómo está? Gracias, bien, súper bien, gracias a Dios. Un gusto compartir con ustedes. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Oiga, cuéntenos qué está haciendo en este momento, cuáles son sus proyectos, a qué se está dedicando. Bueno, estoy trabajando como médico por acá cerca de Concepción, en un Cefán. Y hasta ahora todo bien, gracias a Dios. No nos hemos contagiado. Y con la familia estamos bien, en un lugar cómodo. El barrio es tranquilo. Así que felices en ese aspecto. Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿cuántos libros ya ha escrito? 5. Los 5 que a lo mejor ya conoces. 5. Hay otros en mente, pero todavía no van a salir. Al final igual, para que los promocionemos, ya, por lo menos de esos 5 yo me he leído 3. Ya. Me faltan 2. Aquí tengo uno en la repisa que me lo voy a leer ahora cuando termine el que estoy leyendo. Ok. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración para iniciar, así que le vamos a pedir a usted, a nuestro invitado, que pueda hacer una oración. Por favor, ahora igual, porque ya estamos saliendo de estas cuarentenas por lo del coronavirus y por todos nuestros maestros de escuela sabática que nos están escuchando en Espacio Podcast. Ok, ya, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos para comentar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que nos dirijas y que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a iniciar con la lección número 5 de esta semana, que lleva por título Sexualidad conyugal, unidad. Vamos a comentar el libro de Cantares, que de repente uno no lo entiende muy fácilmente. Es como un libro un poco complejo para nosotros en nuestra como contexto. Pero vamos a hablar sobre la unión física de los dos, del marido y la mujer, que trasciende hacia una relación espiritual, no solamente física. Siendo honesto, yo siempre le tuve miedo. No lo leía. Decía, ¿en serio? No estoy mintiendo. Porque pensaba que era como para adultos. Claro, uno tiende a pensar eso, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, en cierta forma es un poco para adultos. ¿Sí? Sí, es verdad. Que dice que de cierta forma es como para adultos. Ah, claro. Sí, pues no cualquiera puede leer este libro, ¿cierto? Pero vamos a hablar sobre la unidad que se experimenta, que es finalmente física, emocional, social, económica, espiritual, y una en la que Dios reina siempre y dirige, tanto como la individualidad de cada uno, como la unidad que tienen en el matrimonio, de esta unidad tan linda. Así que vamos a iniciar con esto. Mati, tú tienes unos datos. Sí, los datos de alto impacto van a tratar de parejas icónicas históricas. Ya, voy a decir unas 5 nomás porque hay hartas. Hay algunas que quise omitir porque no me interesa. No, pero porque creo que no van a ser útiles para ustedes. Pero por ejemplo, una histórica muy conocida es Cleopatra y Marco Antonio. Grande unión ahí que se supone que quizás fue amor, creemos, ¿cierto? Y Tuvieron 2 hijos, por lo menos. tuvieron 2 hijos, así que yo creo que fue amor. Y ahí finalmente, cerca de Cleopatra, nació el amor, dicen por ahí. También otra pareja icónica, que es más, digamos, afecta al mundo literario filosófico, es entre Dante y Beatriz. Hay un cuadro incluso de Henry Holiday que muestra a estos dos en el encuentro ya de adultos, porque en realidad ellos se conocieron cuando eran pequeños, ¿ya? Y dicen que ella es la musa inspiradora de la Divina Comedia y la vida nueva, mire. También otro matrimonio, digamos, bien popular,
fue el de bueno, yo estaba molestando delante a la Titi que esta podía ser ella. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Gracias. Ya dicen que de estos dos, perdón, ya, de estos dos conocidos amantes de la historia española salieron estos reyes importantes, no como los que hablamos la semana pasada, como Isabel en los reyes católicos. Dicen que estos sufrían de esquizofrenia fantasiosa. Miren, hay uno que los voy a dejar aquí entre las parejas icónicas, que a mí no me parece muy espectacular, pero es conocido por el hito del Taj Mahal. Mumtaz Mahal y Shah, supongo que es así, Shah Vana. Claro que él le hace esta tumba, digamos, a su esposa. Y bueno, a pesar de que igual era un rey bien conocido en India, pero este fue el hito que marcó la historia, ¿no? Que está el Taj Mahal y después hacen el Taj Mahal oscuro, que es simplemente una piscina enfrente del Taj Mahal, solo que con fondo negro para que se vea un Taj Mahal oscuro. Y vamos a dejar estos de último porque hay más, pero quiero dejar estos que son también de parte de la literatura, de una tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta. ¿Quién no ha escuchado a Romeo y Julieta como pareja icónica del amor, no? Eran adolescentes. Si lo dijéramos en algo actual sería un shonen. Un shonen del manga, ¿no? Romántico, bueno. Hay algunos quizás lo van a entender. Pero Romeo y Julieta se conocen por esta historia tan trágica en donde los dos finalmente terminan muriendo por amor. Se cree, Bueno, ¿no? Porque Cantares dice que fuerte como la muerte es el amor. el amor, miren. Sí. Aunque yo creo que este más que amor era un poco tóxico de Romeo y Julieta, pero esas son, bueno, hay más, pero vamos a dejar esas para avanzar con la lección. Ahora viene Escribe. Y vamos a comentar el texto de esta semana, que es Cantares 7 del 1 hasta el capítulo 8, capítulo 7. Así que me gustaría que iniciáramos con nuestro invitado, qué es lo que tiene para comentar sobre este texto de la lección. Bueno, este texto me imagino los oyentes lo leyeron, saben de qué se trata. Básicamente acá el capítulo 7 tenemos al amado que está describiendo la belleza de su esposa. Y en castellano a veces es difícil saber quién habla, porque a veces nos perdemos, habla él, habla ella, a veces uno ve que hay un plural, pareciera que hubiera un coro, o las doncellas, o alguna otra tercera persona. Pero en el hebreo, en el idioma original, es más fácil porque, por ejemplo, cuando dice tu rostro es como, la palabra tú, el pronombre, en el idioma hebreo hay uno femenino y uno masculino. O sea, si está el tú femenino es porque él la describe a ella, y si está el tú masculino es porque ella lo describe a él. Y acá, en este poema del capítulo 7, después vamos a decir algo del 8. En el versículo 7 él la describe bailando para él. Y nosotros podemos pensar que una sociedad del Oriente, ¿verdad?, del cercano Oriente, y más encima de un tiempo tan antiguo, 3 milenios atrás aproximadamente, tiene que haber sido una sociedad muy pacata, ¿verdad?, muy reservada, y para que ella esté bailando y desnuda, porque como dice George Knight, la única vestimenta que él describe de su amada en este poema son las sandalias. Entonces, para que ocurra esto, nos imaginamos, ¿verdad? O más bien, O sea, nos cuesta imaginar. Mis miedos se han hecho realidad. De verdad es como para gente más adulta el libro. Claro, efectivamente. Ahora, hay que tener en claro, porque aquí hay muchas teorías. Por ejemplo, hay muchos teólogos que piensan, no adventistas, otros teólogos que piensan que aquí hay un trío amoroso. A lo mejor lo has escuchado. La Biblia de Jerusalén lo divide así, que la Sulamita, ¿verdad?, tiene un novio que es un campesino, pero al mismo tiempo es novia de Salomón, porque el rey se interesó en ella, pero su corazón está con el campesino y se escapa con él, ¿verdad?, y se esconden de los guardias, y otra tragedia. Por otro lado está la interpretación, ¿Verdad? Como Romeo y Julieta. Claro, está la interpretación que dice que estos son poemas hierogámicos, que eran poemas
o más bien cánticos de alabanza a la sexualidad por la fertilidad, al dios Baal y a la diosa Sera en los templos paganos. Y muchos dicen que el autor de este libro, que no creen que es Salomón, copió de estos poemas y se usaban en el culto, en el templo, para alabar a la fertilidad. Y tenían relación con prostitución y todo eso. Pero la verdad es que, como han observado la mayoría de los especialistas en este libro, si hay un libro donde no hay lenguaje cúltico, es Cantar de los Cantares. Aquí no aparece la palabra templo, no aparece la palabra pacto, no aparece la palabra sacerdote, no aparece la palabra, ninguna de las palabras, ni mandamiento, ni ninguna de las palabras propias del culto judío, ni la palabra puro, impuro, sangre, perdón, ninguno de esos términos cúlticos del santuario aparecen aquí, están completamente ausentes. Entonces este poema no es un poema hierogámico, como piensan algunos. Por otro lado, hay otros que hablan aquí de un amor libre y hay distintas teorías, pero en realidad cuando uno estudia el texto en forma profunda, se da cuenta que aquí está hablando de un matrimonio y es un matrimonio monógamo. Eso es interesante, ¿verdad? Es un hombre y una mujer. Y aquí él la describe a ella y describe sus sandalias, comienza desde abajo hacia arriba, él va subiendo su mirada, describe sus caderas, su ombligo, sus pechos, su cuello, su cara, sus ojos, su cabello. O sea, es desde abajo hacia arriba. Y esto también se utiliza en la poesía para subir la intensidad de la pasión que hay entre los dos. O sea, es algo de matrimonio, digamos, un esposo Muy que íntimo. admira a su esposa. Claro. Ahora acá hay toda una intención de revertir la caída del hombre. Esto es interesante porque muchos no han visto este aspecto. Entonces nosotros vemos que el hombre y la mujer, después que pecaron, se vieron desnudos y se avergonzaron. Pero aquí ellos no se avergüenzan de verse desnudos o de describirse desnudos. O sea, la situación de este matrimonio es una situación anterior a la caída, el momento ideal. Por otro lado, el lenguaje que se utiliza es el lenguaje del paraíso. Ella se describe como una taza llena de frutos, pero no hay ningún fruto prohibido en esta relación. Ella es toda de él y él es todo de ella. Por otro lado, aquí en este poema, en el capítulo 7, él la describe a ella desnuda, pero nosotros vemos que en el capítulo 5 ella lo describe a él desnudo. Entonces esto no es una sociedad donde la mujer después de la caída debe estar sujeta al hombre. Y en el mundo antiguo se pasaron de la raya porque la mujer pasó a ser casi un bien, ¿verdad? El hombre era el único que tenía autoridad, la mujer no tenía ni siquiera opinión. Acá no, porque él la describe desnuda y ella lo describe desnudo. Él la invita a amarse y ella lo invita a amarse. En otras palabras, aquí vemos una igualdad. Y de hecho los nombres, Shlomo, que Shlomo es en castellano Salomón, y Shulamit es el femenino de Shlomo. Es como Adán, que era Ish, y la mujer le dijo: te llamarás Isha, varona, porque del varón fuiste tomada. En otras palabras, hay una igualdad como fue en el Edén antes de la caída. En otras palabras, ¿verdad? En este poema, donde él la describe a ella desnuda, no tiene que ver con, digamos, con algo corrupto, con una mente caída, o no tiene que ver tampoco con el amor libre que tiene una persona, tiene una aventura y después se olvida. Al contrario, porque desde el principio al fin del poema son ellos dos. Y a pesar de que luchan con circunstancias externas e internas, ellos se mantienen unidos hasta el final del poema. Y no hay un otro ni hay una otra. Eso es un dato, digamos, interesante dentro de este poema. Qué lindo. Siento que tengo ojitos de corazón después de escuchar todo esto. Está muy lindo.
En realidad es muy bello el lenguaje, Sí, todo. está muy precioso. Muchas gracias por estas apreciaciones que nos hacen verlo de otra manera. Mati, ¿cuál es tu comentario? Sí, yo, bueno, voy a hacer referencia a algo que dijo don Héctor, que incluso yo lo había escuchado en un seminario antes igual de Cantares de él, sobre los nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque este texto esencial habla de un sentido de pertenencia, porque ella dice, yo soy de mi amado, y incluso dice, no solo eso, sino que me guardé para él. Ujú. Por eso, al final, yo creo, concluyo, porque yo iba a decir lo mismo, ¿no? Que Shelomó con Shelomit es lo mismo en hebreo, o sea, ocupa las mismas tres palabras, solo que quizás una es Shin y Las la otra es mismas Sin. consonantes Claro, o perdón, las radicales. tres consonantes, Ujú. en la misma raíz, solo que una es femenino y otro es masculino, quiere decir que el uno y el Claro, otro son uno, que es lo que trata la lección, ¿no? Que uno más uno llegan a ser uno. exacto. Y ella dice, yo soy de él, entonces me he guardado para él y por eso al final ella llega a decir una frase tan fuerte como, porque fuerte es como la muerte el amor. ¿Por qué? Porque si alguien llega a perder a uno del otro, es como perderse a sí mismo. O sea, no es como que le arrancaran solamente una parte del cuerpo, sino que es como que le arrancaran el cuerpo todo, ¿no? Eso era mi reflexión del texto. Qué lindo. Bueno, sí, gracias. Bueno, esta frase tan conocida, ¿verdad? Quizá el único versículo que conozcan muchos novios dentro de la iglesia, en el capítulo 8, 6, 7, donde dice allí, bueno, quizá lo leemos porque son muy hermosos. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fue fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo anegarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Son palabras hermosas y la verdad es que la traducción no es muy perfecta. En el original es más hermoso todavía, pero por lo menos al leerlo, ¿verdad? Igual nos damos cuenta de que es una declaración muy linda y en este caso ella está hablándole a él. Nosotros hoy en día no usamos un sello que se usaba en el anillo, en el dedo, ¿verdad? Donde nadie se lo pudiera arrancar. No usamos sello, pero en los tiempos bíblicos pensemos que mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo la gente lo hacía para firmar un documento, por ejemplo? Tenía su nombre y su cargo allí en su anillo y colocaba su sello y era para nosotros el firmar ahora. En mi caso como médico yo tengo un sello y que la verdad es que lo tengo bien guardadito porque si se me pierde y alguien da una licencia o da Sí. una receta con mi sello, ¿verdad? Sería un problema. Y por otro lado, siempre lo llevo, al principio no lo llevaba, pero de pronto visitábamos a alguien y me pedía una receta para algo y yo no tenía mi sello. Entonces la verdad es que yo me imagino que en los tiempos bíblicos la gente también andaba con su sello ahí, su anillo puesto todos los días, porque en cualquier circunstancia tenían que usarlo. Y esta cercanía, ¿verdad?, del sello con la persona y de que el sello al mismo tiempo represente a la persona, ella quiere decir que ella quiere ser parte de él. Y en el idioma hebreo la palabra sello se utiliza 2 veces. En castellano traduce ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo. En hebreo dice ponme como un sello sobre tu corazón y como un sello sobre tu brazo. ¿Y qué significa esto? Resulta que el corazón es una forma del lenguaje bíblico para referirse a lo más interno y tiene que ver con la inteligencia, con la razón y la emoción, o sea, lo que está dentro del cerebro, podríamos decir. Pero el brazo en la Biblia es símbolo de fuerza. El brazo de Jehová sacó a Israel de Egipto. O Jehová se arremangó el brazo. O el brazo de Edom fue derrotado. Entonces el brazo es símbolo de lo exterior, de la fuerza, de la, digamos, de la capacidad de defender. Ella lo que le está diciendo es que quiere ser lo más cercano a su mente, su razón, sus emociones, pero también a su fuerza, a su valentía, a su protección. Eso en el fondo es lo que le quiere decir. Y cuando dice que fuerte como la muerte es el amor, la verdad es que la muerte
era mirada en el mundo antiguo como, y bueno, todavía, como algo inexorable, ¿verdad? Algo de lo cual nadie puede escapar. La muerte es más fuerte que el hombre más valiente, es más fuerte que el hombre más longevo, ¿cierto? Es más fuerte que el atleta más musculoso. Finalmente la muerte vence a todos. Entonces el amor, que en hebreo es ahavá, ¿verdad? El amor es más fuerte que la muerte. Y los celos, y la palabra celo en el idioma hebreo, a veces se usa con un sentido positivo y a veces con un sentido negativo. En sentido negativo se traduce en la Reina Valera como envidia. Por allí Proverbios dice que la envidia corroe, el celo corroe. Pero también el celo es una virtud que está en Dios. En el segundo mandamiento dice que Jehová es celoso. Entonces está tomando el mandamiento, el lenguaje de Dios como el marido. Y el celo de un hombre por una mujer o de una mujer por el hombre, solo se da en el contexto de la monogamia y del amor perdurable. Porque una relación temporal, conozco a alguien, me gusta, llegamos a la intimidad, terminamos y busco otra pareja, allí no es necesario ese celo. Pero la palabra celo en el idioma hebreo significa ese cuidado del cónyuge, que se refiere a una relación de toda la vida. O sea, no una relación de que no me importa después que haga, que pase con esa persona, sino que está hablando de lo perdurable. Y bueno, cuando dice que sus brasas de fuego, fuego ardiente, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo anegarán los ríos. Aquí utilizo una palabra que significa diluvio. O sea, como el diluvio terminó con el mundo antiguo, un diluvio no puede terminar con el amor. Así de fuerte es. Y luego dice que un hombre podría dar todos los bienes de su casa por el amor, pero aún así sería menospreciable todo lo que él pueda dar por el amor. O sea, el amor verdadero no es un amor que se compra. No es el amor de Proverbios capítulo 7 de la ramera que se vende y que le dice al hombre casado, sí, tú eres casado, tienes un cónyuge, pero más sabroso es el pan prohibido, el pan robado, que el pan propio. Entonces la ramera con su lenguaje envuelve, ¿verdad?, al hombre necio, dice Salomón, y finalmente compra amor. Pero acá dice que el hombre podría dar todos los bienes de su casa. La palabra casa en hebreo significa más que el hogar, más que la construcción. La casa es la descendencia, como la casa de David, ¿verdad? Podría dar todos los bienes de su herencia de toda la vida y aún así sería menospreciable ante el amor verdadero. Ese es, digamos, en el fondo lo que quiere decir en estas palabras. No estoy para nada conmovida. Wow. Sinceramente, uno cuando lo lee así tranquilo, se puede imaginar un poco de la intensidad, pero ahora con estas explicaciones que usted da de cada parte, cada cita, cada frase que dice, que tiene como mucha más intensidad de la que uno lee como primera vez el texto. Sinceramente quedé como muy asombrada de lo inmenso que el amor que ellos dos estaban expresando. Y finalmente yo me gustaría hacer un alcance a cuando hablaban de la brasa de su amor, que finalmente una brasa, si no se controla, puede generar un incendio. Y el Señor es el que tiene que controlar este amor que sienten entre ellos dos, ¿cierto? Para que este sea un fuego de Dios, un fuego que sea de bendición por él, más que nada. Claro. Bueno, justamente en relación a eso, yo voy a buscar aquí el texto en hebreo, porque fuerte llama lo traduce la mayoría de las versiones, pero ahí hay una palabra hebrea que yo la busqué en distintos diccionarios y se las menciono enseguida. Está en el versículo 6, al final, cuando dice
que sus brasas o llamas, fuego ardiente o fuego fuerte. La palabra hebrea es, aquí la tengo, shal hevet ya. Shal hevet ya. Como la flama Una de palabra Dios. bien larga, y que en la Biblia hebrea está como una palabra, pero resulta que buscando en los diccionarios de hebreo dicen que shal hevet sería una palabra que sería como una forma intensiva de hablar de un fuego. Es un fuego muy poderoso, pero la terminación ya, que en realidad debiera estar separada, y ya es la abreviación de Yahvé. O sea, aquí literalmente deberá ser que sus brasas, fuego de Yahvé. Entonces, algunas Biblias lo traducen como llama divina, pero la palabra divina sería más bien con Elohim o con él. Al decir ya, esto es mucho más íntimo porque ya es el nombre personal de Dios, que Dios se lo entregó a Moisés allí cuando conversó cara a cara con él. Y Yahvé también es el nombre que utiliza Dios en el segundo relato de la creación, cuando habla con el hombre cara a cara, se inclina para hacer al hombre, a la mujer, y sopla en su nariz y dialogan, un Dios cercano. El nombre Yahvé implica la cercanía, ¿verdad? La inmanencia de Dios. En cambio, el nombre Dios implica su poder, pero más que nada un Dios trascendente, lejano. Al decir que el amor es como llama de Jehová, está diciendo que el amor tiene las cualidades de ese Dios poderoso y cercano. Y ahí está implícito, ¿verdad? Porque en estricto rigor, en este libro no encontramos la palabra Dios ni el nombre Jehová completo en ninguna parte. Pero los eruditos han destacado que aquí, al concluir el libro, aparece la abreviación del nombre divino Yah, que es la abreviación de Yahvé, como Aleluya y otras formas de los salmos. Interesante porque Jesús ocupa mucho ese término, siendo que Jesús es como el ente cercano al hombre de Dios, po, que él se hace llamar el yo soy. Y hay de ese tópico, de la flama de Dios, hay un libro escrito por Davison, si no me equivoco, ¿no? Por Richard Claro, Davison, que se llama sí, así, La sí. flama de Dios, y habla solo de ese tópico. Y es gigante. Sí, yo creo que sería interesante leer ese libro porque, bueno, el doctor Davison le gusta mucho el Antiguo Testamento y este libro merece un buen comentador. Sí, es Entre verdad. paréntesis, fue el primer libro que yo traduje de la Biblia cuando me gradué de teología, Mira. hace muchos años. Pero me di cuenta que, bueno, después descubrí que era el libro más difícil de traducir. Tiene muchas características literarias únicas. Por eso se llama el canto de los cantos, o el mejor de todos los cantos. Claro, un superlativo. Y justamente Salomón fue el que construyó el Santo de los Santos y el que escribió Vanidad de Vanidades. También, esta otra semana vamos a hablar de eso. No quería decirlo hasta el final. Él fue el mejor, el más sabio y fue el más apóstata. El que tuvo más mujeres. Claro. Y más. Curiosamente, este Cantar de los Cantares, los indicios dan a entender que lo escribió en su juventud, en su momento de mayor consagración. Y por contraste, Eclesiastés lo escribió ya anciano, cuando estaba a punto de morir, después de haber vivido en pecado y apostatado. Por eso es que él allí solamente ve la muerte. Algunos dicen que el libro de Eclesiastés, el sabio se pregunta por el misterio de la muerte. El libro del Cantar, el sabio se pregunta por el misterio del amor. Ambas cosas son insondables. ¿El proverbio se preguntará por el misterio de la vida? Yo creo que en Proverbios se pregunta por el misterio de el bien y el mal, porque hay un contraste entre el bueno y el malo en todo el libro. Y Job se pregunta por el misterio del sufrimiento. Son los libros sapienciales de la Biblia. Sí, por los sapienciales. Buena, Maravilloso. qué buena. Concluyendo finalmente, o sea, con todo lo que usted nos ha dicho, concluimos que al final el amor que estos dos personajes tienen es un amor que guía al Señor. Es algo que
que Dios guía y por lo tanto de nadie más, solo de Él. Justamente el escenario acá en el Cantar de los Cantares y el lenguaje es un lenguaje de Génesis 1 y 2. O sea, la pareja humana antes de la entrada del pecado, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que ellos dos serían una carne. Y eso es lo que encontramos aquí nosotros en el cantar. O sea, en el fondo el Cantar de los Cantares, en medio de un mundo que tiene dos contrastes. Por un lado, gente que ve el sexo como pecado, ¿verdad? Como algo malo. Y por otro lado, gente que ve el sexo como algo liviano, como algo completamente secular y liberal. El Cantar de los Cantares nos muestra el equilibrio, el sexo como un regalo de Dios, como una virtud, pero en el marco del matrimonio. O sea, el Cantar de los Cantares nos dice que cuando una pareja, ¿verdad?, llega a la unión matrimonial, a ese voto de la fidelidad para toda la vida entre un hombre y una mujer, esa pareja en su sexualidad puede retornar al Edén, puede tener un flashback, puede experimentar un pedacito de cielo en la tierra. Interesante, ¿verdad? Porque siempre relacionamos un pedacito de cielo en la tierra con algo espiritual. Pero aquí Cantar de los Cantares, donde no separa la mente del cuerpo como los filósofos griegos, ¿verdad? Sino que se ve esta integridad, nos muestra que la felicidad no solamente consta de ser un buen cristiano y tener una vida espiritual elevada, sino que la espiritualidad y la felicidad y un anticipo del cielo incluye la felicidad matrimonial, la incluye, ¿verdad? Es una parte fundamental. Y este carácter íntegro lo vemos porque aquí Salomón utiliza un lenguaje completamente inclusivo en el sentido de que todos los sentidos son invitados a disfrutar del amor. Hay aromas, hay colores visuales, hay sonido del canto de la tórtola, ¿verdad? Hay sensación táctil, todos los Es sentidos. como un acto sinestésico. Claro, todos los sentidos están invitados a disfrutar del amor, cuando el amor está dentro del marco que el Creador estableció. Y la verdad es que si nosotros nos damos cuenta y tratamos de retornar a aquello que Dios estableció originalmente para el hombre y para la mujer, es la mejor forma, es la forma ideal de la vida. Ahora viene Asimila. Bueno, en Asimila yo le quería pedir un pequeño favor, sé que lo hemos hecho hablar mucho, discúlpenos, pero quería pedirle si nos podría explicar un poco la comparación que hace el escritor con respecto cuando describe a la mujer. Por ejemplo, cuando dice que su cuello es como una torre. Como la torre del Líbano. Claro, si nos puede explicar esas comparaciones que hace, porque Algunas, dos, sí, tres. por lo menos esa, que yo no la entiendo. Bueno, las comparaciones tanto de él hacia ella como de ella hacia él en el mundo moderno no se entienden bien. Y si nosotros la graficamos en nuestra mente, veríamos una mujer deforme, no tan bonita. El cuello como un ganso, por ejemplo, así largo como un cisne, pero no. Un Picasso. Claro, la torre era cuando alguien, digamos, intentaba conquistar una ciudad. El lugar difícil era una torre, la torre donde estaban los guardias, ¿verdad? Y la torre estaba en la atalaya. Entonces era difícil lograr tomar una ciudad por causa de las torres, que representan fortaleza y algo inaccesible. Entonces él está describiendo que llegar a su cuello es como lograr conquistar una ciudad. Por otro lado, las torres eran adornadas con piedras de colores, escudos, etc. Entonces él está describiendo que su cuello es algo hermoso. Además se combina en su cuello la hermosura y la fortaleza. Por otro lado, al decir la torre del Líbano, la palabra Líbano en hebreo también significa blanco. Entonces está describiendo que
la blancura de la piel de ella, ¿verdad? Y la misma palabra, Líbano, la misma raíz, pero otra palabra, significa perfumes. Entonces uno se imagina que cuando se acerca a esa dama, ¿verdad? Y huele su cuello, tiene un rico perfume. Todas esas imágenes, ¿verdad? Y eso es una asonancia, esa es la figura literaria. Una palabra que se pronuncia muy parecido a otro, nos ayuda a recordar la palabra perfume, la palabra blanco, y lo asociamos con la belleza, con la fortaleza. Entonces todas esas imágenes están concentradas en este término, en esta comparación. Oiga, qué hermoso. Muchas gracias. Me llega a sonrojar. Es muy lindo este lenguaje del cantar. Y bueno, Dios quiere que valoremos así la sexualidad dentro del matrimonio y con todos los recursos y toda la intención, ¿verdad?, de halagar, de proteger, todo lo que está considerado acá. No es un tema más ni un tema olvidado. Dios no es el padre que a sus hijos no les habla de sexualidad. Dios sí nos habla, ¿verdad? Y habla en forma explícita, como podemos ver en este libro, pero lo hace en el tono más elevado y con la poesía más extraordinaria que se ha escrito alguna vez. Ningún poeta ha logrado superar la belleza del Cantar de los Cantares. Ahora viene Diáloga. Yo no sé ustedes, pero he estado flipando en esta clase. Qué bonito el libro, yo de verdad siempre le tuve mucho respeto y hoy día me doy cuenta que es muy precioso y aparte muy educativo, ¿ya? Porque el señor es muy pedagogo y aparte es muy poeta, o sea, no hay quien supere, así como lo hacía Juan también en sus libros, en el libro de Apocalipsis, muy poeta, ¿cierto? Muy pedagogo, también se logra o también sucede aquí. Entonces, ahora queremos, ¿cierto? De esta conversación tan linda y elevada que hemos tenido, ahora queremos plasmarla en la actualidad, ¿ya? Y para eso vamos a preguntar esto, el diálogo. Recuerden que pueden comentar, recuerden que pueden decir cosas, escribirla en el chat, escribirla en el YouTube. Y vamos a preguntarle aquí a las personas que están con nosotros, ¿cierto? Vamos a preguntarle a nuestro querido doctor y teólogo, ¿por qué el mundo, usted cree que cuestiona hoy día las normas bíblicas de la sexualidad? Ya esto puede ser una pregunta más filosófica para la actualidad, ¿cierto? Yo tengo mi opinión, me gustaría saber qué opina usted. ¿Por qué cree que el mundo cuestiona hoy día las normas bíblicas? Bueno, resulta que la Biblia es conocida por el mundo a través de los representantes de la Biblia. Entonces, como el sector cristiano más numeroso mira la sexualidad como algo inferior a lo espiritual, con esto de que se infiltró en el cristianismo la filosofía platónica, ¿verdad?, de separar el cuerpo del alma. El cuerpo es en la cárcel del espíritu, de lo cual alguna vez nos vamos a librar, y lo que se salva es el alma. Entonces, y el ideal del cristiano es la virginidad, del celibato, ¿verdad?, hacer un voto de castidad. Desde esta perspectiva, la gente piensa que eso es bíblico. Entonces mira las normas bíblicas como casi inalcanzables e irreales, algo que va en contra de nuestra naturaleza, porque en realidad quien nos creó sexuados fue Dios. Y no podemos decir que Dios nos creó sexuados por la necesidad de la reproducción, porque si Dios hubiera querido poblar toda la tierra, habría quedado millones de seres vivos sin necesidad de crear una pareja y darle la capacidad de reproducirse. Por otro lado, en biología se nos enseña que hay muchas formas de reproducción y hay formas de reproducción asexuada, sin necesidad de tener un compañero o una compañera. Entonces no es que Dios estaba obligado a crear un hombre masculino y una mujer femenina, sino que Dios quiso que fuera así. Y aparte de eso, la sexualidad no es solamente en el ser humano como en el animal, algo normado por instintos, porque los animales están limitados en muchos aspectos. Uno de esos límites es el celo, la época del celo. En la época del celo se vuelven locos el uno por el otro, pero pasa el celo, se pelean, ¿verdad? Son completamente indiferentes. Agosto, estamos todos, sabemos que ya viene agosto. Claro, ajá, claro. Y los gatos. Entonces, en cambio, Dios al ser humano no le puso esas restricciones.
Y eso quiere decir que Dios quiso que fuera así. Incluso Dios puso órganos sensoriales que sienten placer y que no cumplen ninguna otra función que el placer. Por lo tanto, esto del placer sexual, de la sexualidad masculina, la sexualidad femenina, no es algo que viene del diablo, no es algo malo, no es el pecado original, sino que al contrario, es algo que Dios otorgó. Lo otorgó en la misma creación cuando Dios calificó todo bueno en gran manera. Entonces, en realidad, ver lo que la Biblia nos dice de la sexualidad no es algo que debiera alejar a la gente o verlo como algo malo. Al contrario, le devuelve la verdadera belleza y la verdadera dignidad. Ahora, la Biblia limita la sexualidad al matrimonio. Y eso es lo que puede ver la sociedad como algo, en nuestro día, como algo negativo, limitante. Pero la verdad es que psicológicamente y fisiológicamente este ideal divino, la sexualidad dentro del matrimonio, nos ayuda para ser felices físicamente y ser felices también mentalmente, espiritualmente. Y la relación de matrimonio es la mayor garantía de tener una familia estable, una sociedad estable y de poder mantenernos como especie, seguir existiendo. Porque otro tipo de relación sin compromiso, relación solo por placer, no es fecunda, no forma familias y bueno, y al mismo tiempo no forma el carácter, porque también los hijos que vienen después en el matrimonio ayudan a desarrollar el amor abnegado, el amor altruista, tanto en el hombre como en la mujer, entre otras virtudes. Y qué triste que sea solo por placer, porque si fuera solo por el placer acaba, es algo momentáneo, no es algo que dura para siempre, entonces es necesaria una constitución. Me llamó mucho la atención que dijo el referente para el mundo de la Biblia. Yo pensé en ese momento, dije, claro, si el referente para el mundo de la Biblia, que digamos es el catolicismo, si hubiera cumplido con la norma célibe, uno podría decir, claro, tiene un poco de sentido que la gente ocupe el celibato, porque cumplen con la norma. Pero lo que vemos de forma expuesta es que más que cumplirlo, como que lo distorsiona, ¿no? Y la gente ve eso y obviamente se subleva, digamos, en eso. Ahora, yo quiero aprovechar y comentar, va a ser medio sociológico el comentario, pero digamos que el hombre constantemente, históricamente, busca una rebelión en contra del ideal divino, ¿cierto? Más que el ideal divino, la idea de Dios. Dígase después del cristianismo en contra del cristianismo, dígase después cuando el cristianismo entre comillas domina el mundo en contra de lo real o la idea cristiana real, ¿cierto? Porque se vuelve el oscurantismo. Después de eso también, ¿cierto? El vender la salvación, digamos, hasta la ilustración, que ya es un ataque directo en contra de Dios y nosotros ya no creemos en Dios y la razón es superior, ¿cierto? Nuestras emociones o nuestra razón es superior. Entonces veo que al día de hoy el hecho de buscar un principio que pueda, digamos, reemplazar el principio bíblico, va a ser una rebelión nuevamente en contra de Dios. Porque finalmente lo que se aqueja hoy día, en gran parte las quejas, digamos, sociales, es rebelión directa en contra o la maldición de Dios en el Génesis, ¿cierto? O el ideal de Dios en el Génesis. ¿Cierto? Contra el matrimonio, contra la maldición de que Él da. Entonces, digamos que la rebelión hoy día, la pregunta era ¿por qué el mundo cuestiona las normas bíblicas? El hombre constantemente está y voy a citar, o sea, tiene otro contexto, pero tiene mucho sentido ahora, una cita del deseo a toda la gente que dice que nosotros naturalmente servimos a Satanás, o sea, a la rebelión. Nosotros somos naturalmente rebeldes, pero es el poder sobrenatural del Espíritu el que nos ayuda a vencer el mal. Entonces, eso sería el primero, ¿no? Que históricamente el hombre hace movimiento en contra de Dios o en contra de la idea de Dios. Y hoy día, digamos, y este también va a ser un poco sociológico, los maestros contemporáneos, dígase Simone de Beauvoir, dígase Foucault. ¿Han visto la controversia de Foucault, no? Que Foucault escribe sobre sexualidad. Es un filósofo que escribe sobre sexualidad. Y él hace poco, bueno, falleció él. Hace poco encontraron que el tipo era pedófilo y que pagaba por intimidad con niños.
Entonces, bueno, ahí podríamos incluso hacer otro programa sobre el autor y la obra, ¿no? Pero estos son los maestros modernos, ¿no? Que la gente cita para hablar sobre sexualidad, por ejemplo. Y vemos que son personas, bueno, no voy a hablar de Simón de Beauvoir porque no corresponde, pero sí voy a decir de Foucault que Foucault no es un buen ejemplo, en lo absoluto. Y no solo eso, sino que obviamente sus ideas iban a estar manchadas con su práctica. Entonces, no solo que el hombre sea que se vaya en rebelión en contra de Dios, sino que los maestros modernos no dan la nota, ¿no? No dan ni siquiera buscan darla y ni siquiera se arrepienten del daño que hacen, sino que ni siquiera dan la nota. Entonces eso podríamos decir. En relación a esto, Elena de White, en el libro El Gran Conflicto, el capítulo 16, habla de la Revolución Francesa. Y dice que la Revolución Francesa, por este hastío de la religiosidad, digamos, imperante de ese tiempo, se rebela contra esa idea religiosa, pero al mismo tiempo abolió dos principios bíblicos. En Francia, el Directorio abolió el matrimonio, permitió el divorcio y nuevo casamiento muchas veces, cuantas veces quisieran. Y Elena de White comenta allí en el capítulo 16 del conflicto que antes que venga Cristo se repetirá la historia de la Revolución Francesa. Y también el Directorio abolió el sábado. Solo un aporte a lo que está diciendo. Que ella en el conflicto hace un símil de la orgía que tomó la decisión, que en ese momento se tomó la decisión para matar a Juan, así como en el símil en la Revolución Francesa, en una orgía también se llevaba a cabo la adoración a la razón y no a Dios. Continúa, ¿verdad? Claro, ella dice que se abolió el matrimonio y el sábado, y se dejó uno de cada 10 días para reposo. Entonces es interesante que ella dice que antes que venga Cristo, el mundo estará similar a lo que pasó. Dice, esta historia se volverá a repetir. Entonces no es extraño que hoy en día se cuestione a Dios, como en Francia, ¿verdad? Se menosprecie el matrimonio, se menosprecie el sábado, porque estamos viendo el cumplimiento de esa declaración. Eso es, digamos, llamativo y es lamentable. Pero es bueno poder enseñar lo correcto. Si hay muchas voces que enseñan en forma distorsionada, que nosotros enseñemos lo correcto, y no solamente en teoría, sino que nuestras vidas, nuestra relación, nuestro pololeo cristiano, nuestro matrimonio cristiano pueda ser un ejemplo para los demás y puedan decir, me gustaría ser como los cristianos en este aspecto de la sexualidad. Ahora terminamos con Aplica. Elena de White, en El Hogar Cristiano, dice así: Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el símbolo mismo del hogar celestial. Mientras llevan las responsabilidades matrimoniales en el hogar y vinculan sus intereses con Jesucristo, apoyándose en su brazo y en la seguridad de sus promesas, ambos esposos pueden compartir en esta unión una felicidad que los ángeles de Dios elogian. Amén. Bien, ya estamos finalizando. Qué profunda la lección. Sí. Oye, pero qué bueno tratar, porque, bueno, lo que decía un chico en el comentario hace unos días, que como que siempre se dice, oye, no se habla de la sexualidad en la iglesia, y ha sido intenso este folleto, y ha sido muy necesario todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos estudiado. Entonces, quiero agradecer a nuestro escritor, bueno, nuestro gran escritor, doctor y teólogo, el hermano Héctor Urrutia. Quiero recomendarlo porque él tiene unos libros fabulosos. Yo me he leído, como decía adelante, tres libros de él. Me falta solo el de los ayes del Apocalipsis y el de el origen, que es de ciencia. Pero también tiene uno sobre Daniel, que está espectacular, que se llama Las profecías apocalípticas de Daniel. Tiene uno sobre la Trinidad, ¿cierto? Que es muy práctico, muy sencillo de leer y no es tan largo, es cortito. Y tiene uno que se llama Las bestias del Apocalipsis, que también tiene muy lindo el sello final, muy bonito la aplicación final del libro. Así que recomendado sus libros, lo pueden encontrar en sus redes sociales. Héctor Urrutia se llama en Instagram, ¿cierto? Sí, Héctor Urrutia.
Héctor Urrutia, también él hace un curso, hace poquito partió un curso de griego en el cual se pueden inscribir, y uno de profecía, bueno, profecía clásica, de Ezequiel. Bueno, que Ezequiel también tiene profecía apocalíptica, ¿cierto? Y hay un canal de YouTube que un hermano hizo y lo llamó Héctor Urrutia Teólogo, y ha subido 90 temas diferentes, entre ellos un curso de Daniel, un curso del Santuario, un curso de Apocalipsis, que están gratuitos para quienes quieran verlos, Verdad, bajarlos. verdad. También lo pueden buscar. Cada fin de semana añadimos 2-3 temas nuevos. Bueno, así que ahí tienen harto material y recursos donde puedan encontrar, compartir, seguir, darle me gusta. Ustedes saben que mientras más fomentan, más gente puede acceder a este material tan bonito como el que escribe o el que produce el hermano Héctor. Así que agradecerle nuevamente, que el Señor le bendiga. Por nada. Vamos a tenerlo en la siguiente lección, así que... Bueno, eso quería decir. ¿Cómo se llama la siguiente lección, Tito? Porque justo hoy día hablaba de cantares, que era este amor mutuo. Y en el siguiente habla del vanidad de vanidades, que es como una vanagloria propia, ¿no? Un amor propio. Un orgullo. ¿Cómo se llama? Hoy se llamaba sexualidad conyugal, la unidad. Y la próxima se llama sexualidad conyugal, dualidad. Dualidad. Y trata de Eclesiastés. Así que quedan invitados para la próxima. Va a estar así de bonito, así de bueno. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio como teólogo. Que siga bendiciendo su trabajo como médico. Que dirija sus planes. Saludos a la hermanita Sandy, el Naguib, a su peque. Y bueno, nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Gracias por haber asistido o por haber escuchado. Que el Señor les bendiga. Chao. Chao. Chao.